Bien, continuando con el módulo tema 2, procederemos con la configuración de certificados y la configuración del dominio. Previamente, tenemos que descargar los certificados SSL y seguir las instrucciones del email enviado por el administrador de redes del DTIC, que puede ser este email, por ejemplo, ¿no es cierto? Cada año se hace la renovación de estos certificados y se envía a los administradores de servidores, de páginas web, de sistemas de la UNSA, un email similar a este, en el cual se da cierto instructivo y se adjunta los certificados, ¿no? De esta manera. Vamos a proceder a descargarlos. ¿No es cierto? Son bastante pequeños. Y verificamos la descarga que efectivamente se ha hecho en ese directorio. Bien, una vez descargados los archivos de certificados, vamos a proceder a subirlos, ¿no? En este caso vamos a optar por este método, ¿no? De descarga de los certificados, que pueden estar en un archivo comprimido, y posteriormente subirlos a nuestro servidor, en este caso a nuestro servidor de prueba. ¿Y cómo podemos hacer esa operación? La podemos hacer vía el software WinSCP. Entonces hago doble clic en este programa y procedo a ingresar los accesos que me han proporcionado al servidor, ya sea de prueba o de producción, que hayamos solicitado, junto con el usuario y la contraseña. Hay que tomar en cuenta que estos accesos van a ser directos si estamos en la red interna, es decir, en la red del DTIC o la red de la UNSA. Si queremos hacer conexiones remotas, ¿no?, desde otro lugar, necesitamos precisamente utilizar un OpenVPN, cuyos accesos también nos los va a proporcionar el DTIC. En este caso estoy usando precisamente esos accesos, y para que se den las respectivas conexiones, es decir, si presiono conectar, debería ingresar de esta manera a la cuenta de DTIC que me han proporcionado. Voy a proceder a subir ese archivo que habíamos verificado. Se encuentra en, vamos a ver, está, si no me equivoco, en la unidad, permítame revisar rápidamente. Unidad F, virtuales. Muy bien. Unidad F, virtuales. Acá está, se llama cert.zip. Lo selecciono y presiono la tecla F5 para el caso de WinSCP. Me aparece el cuadro de notificación para subir y presiono aceptar. Bien, la subida ha sido inmediata porque es bastante pequeño, como habíamos dicho, 8 KB comprimido. Seguidamente procedo a cerrar esta ventana o el software de WinSCP, puesto que ya está en mi servidor. De esa manera puedo hacer la subida de archivos de manera remota al servidor. Ahora, seguidamente tengo que ingresar al servidor, precisamente a hacer estas configuraciones, para lo cual ingreso vía PuTTY a mi servidor con los accesos que me han proporcionado, como habíamos dicho. Muy bien, la cuenta en este caso es de DTIC y la contraseña proporcionada. Sudo su me permite ingresar como root, que es lo que necesito.
para hacer las configuraciones correspondientes. Bien, una vez dentro del servidor y entrar a la cuenta que tengo habilitada, que es DTIC, revisamos los directorios o archivos y efectivamente tengo el archivo certzip, ¿no es cierto? Procedo a descomprimirlo. Como está en formato zip, debería tener instalado el software de zip para este servidor, que es Debian, como habíamos visto previamente en el tema 1, con un unzip. Voy a proceder a descomprimir este archivo. Bien. Ahora va a depender mucho de cómo estén los nombres que llevan estos certificados, ¿ya? Y los que vamos a utilizar. Todo ese instructivo está precisamente en el email que nos habrían enviado. Por ejemplo, para este caso y para el caso de servidores Apache, yo necesito justamente este archivo CRT, el archivo key y el segundo archivo CRT. ¿No? El otro archivo es precisamente para servidores Tomcat. En este caso utilizo Apache. Y lo que voy a hacer en este momento, previamente a la copia de estos archivos, porque tengo que copiar en ciertos directorios el archivo intermedio CRT, umsa.key y wildcard.crt, los tengo que copiar en ciertos directorios que me los va a indicar precisamente un archivo específico de Apache, que es el default ssl.conf. Entonces procedo a editar precisamente ese archivo. Nano está en el directorio etc apache 2 sites available, y como habíamos dicho es el archivo que se llama default-ssl.conf. Enter. Bien, en este archivo precisamente tengo que editar estas líneas, ya, estas líneas, y precisamente colocar en SSL Certificate File el archivo que me han proporcionado. No obstante, previamente a esto, fíjense en esta parte superior, aquí, hay que tomar en cuenta que también necesito editar esta línea, es decir, a dónde va a apuntar ese certificado que voy a instalar con su respectivo dominio. Entonces vamos a proceder a reemplazar o editar esta línea document root previamente, ¿ya? Pero esto depende mucho de dónde hayamos instalado nuestro Moodle, es decir, el nombre que tiene nuestro Moodle en el directorio HTML. ¿Se acuerdan que en el tema 1, si me salgo de este editor, utilizo el Midnight Commander y me dirijo rápidamente al directorio var www.html? Fíjense, este es el archivo o el directorio, perdón, cbmimoodle 311, ¿no? Que es el que al que quiero que se dirija precisamente mis certificados, tanto mis certificados SSL como el dominio que voy a configurar posteriormente. Listo, entonces una vez identificado ese directorio, tengo que colocarlo justamente aquí. Pero aquí hay una pequeña aclaración.
Si va a haber solamente un Moodle instalado en este servidor, entonces coloco precisamente el nombre de ese directorio, cbMiMoodle 311, ahí, ¿no? Puesto que solo va a haber un Moodle. Si fueran más Moodles, porque ese es el caso de muchos de nuestros servidores Moodle, tienen más de una plataforma instalada con sus respectivos dominios, es decir que varios dominios pueden apuntar a un servidor, entonces debo utilizar otra línea de comando y reemplazarla sobre esta, reemplazarla en vez de esta, que es la línea de comando virtual document root. Vamos a en este momento mostrarla ya para que nos demos cuenta. Esas son ya. Entonces, si va a ser solo un Moodle en el directorio HTML y que tiene este nombre, ¿no? Como acceso directo en todo caso, como habíamos visto en la unidad o en el tema 1, ¿no es cierto? Se coloca ahí el nombre de ese Moodle. Pero si fueran varios, entonces debo colocar esta línea, que es Virtual Document Root, puesto que van a ser varias dominios virtuales en este caso, que van a ingresar al mismo servidor. En este caso solo vamos a instalar un Moodle con un dominio, por lo tanto utilizamos esta línea. Y esta otra la podemos eliminar o comentar en el caso de que pueda seguir instalando más Moodles, pero con sus correspondientes dominios. Para el caso concreto solamente nos han proporcionado un dominio. Lo interesante hubiera sido que tengamos, digamos, todos los dominios para cada uno de los participantes del curso para que puedan practicar, ¿no es cierto? Darse cuenta que es necesario colocar esa línea y pues cada participante tener su propio Moodle con su propio dominio. Solamente tenemos un dominio que nos han proporcionado, lo vamos a ver más adelante, y este va a apuntar precisamente a este directorio del Moodle que acabo de instalar. Se acuerdan, en la unidad 1 ya lo tengo instalado, pero está con IP. Bien, hecha esa aclaración, vamos a proceder a editar precisamente esta línea de los certificados SSL, que es esta, SSL Certificate File. Me indica esta línea que ese certificado debería estar en etc SSL certs y tiene este nombre previamente, pero no, como ya me han proporcionado los archivos, este certificado tiene el nombre de wildcard, wildcard.crt, así se llama el archivo que me han proporcionado, y debería ir en esta línea y en este directorio. Posteriormente voy a proceder a copiarlos. Pues acuerdan que ya hemos descomprimido estos archivos, están en mi directorio de TIC. Lo voy a copiar posteriormente, pero en este caso primeramente voy a insertar estos nombres. Luego edito esta línea, SSL Certificates Key File, que debería estar en etc SSL Private con este nombre, pero en mi caso se llama el archivo correspondiente, se llama unsa.key. ¿Listo? Bien. Por lo general este procedimiento se lo va a hacer anualmente, ¿no? Y se va a renovar anualmente. Entonces muy probablemente nos proporcionen los mismos archivos. Lo que hay que hacer es precisamente reemplazarlos, ¿no? Reemplazarlos en estos directorios. Finalmente tenemos que editar la línea esta, es decir, primeramente descomentarla porque está comentada. Listo, y posteriormente indicar que está en el directorio etc apache 2 slcert
esto también está mal. No está directamente en ese directorio, si no me equivoco. A ver, permítame. Chain file, sí, es esa. Pero chain file está en SSL. No está en Apache 2, es decir, esto también hay que editar. La línea, es decir, la línea SSL Certificate Chain File está en etc, ya, SSL barra certs barra, el archivo que nos han proporcionado se llama intermedio.crt. listo, esas tres líneas son las que hay que editar en el archivo default-ssl.com para el caso de los certificados. listo, no olvidarnos que la primera línea editada es la document root, que es la que va a apuntar precisamente al Moodle que he instalado, ¿no? Que ya está instalado. Bien, si todo está correcto en estas 4 líneas en realidad editadas, procedo a guardar. Guardo este archivo. Estoy utilizando el editor Nano. Control O me va a permitir guardar. Control X salir. Bien, se ha procedido a esa edición del archivo default-ssl.conf. Voy a utilizar el Midnight Commander para hacer lo siguiente. Voy a copiar precisamente estos archivos, ¿no?, que hemos dicho, es decir, el intermedio, UMSAKEY y el wildcard. ¿Dónde tiene que ir? Voy a pasar el panel de la derecha y tengo que dirigirme precisamente a etc Apache 2, etc SSL. Ahí están los certificados, ahí los tengo que copiar. SSL. Ya, en cert debería copiar previamente, como habíamos visto, wildcard, ¿no es cierto? Wildcard lo tengo aquí y voy a hacer la respectiva copia con F5. F5 se va a copiar, ok. Fíjense, yo ya he hecho esto previamente como una práctica. El archivo ya existe, me dice. Y probablemente ustedes, cuando vuelvan a insertar los certificados, se les proporcionen estos archivos. Lo que van a hacer precisamente es esta operación, es decir, vamos a reemplazar siempre y cuando lleven los mismos nombres. De lo contrario, los vamos a tener que cambiar, ¿no? Entonces, sí. Luego paso al al panel de la derecha, ya está copiado. Subo de nivel y tengo que irme ahora al directorio private. En private tengo que copiar precisamente UMSAKEY y le digo F5. Como ya existe, lo voy a reemplazar. Muy bien, paso al panel de la derecha nuevamente, me subo de nivel, vuelvo a entrar a Certs y en Certs ahora voy a copiar intermedio CRT, ¿no es cierto? F5, ya existe, sí, lo voy a reemplazar. Muy bien, entonces de esta manera, fíjense, hemos hecho la edición o la configuración, perdón, de los certificados SSL que nos han proporcionado los del DTIC. Voy a proceder ahora a reiniciar Apache 2 para ver que todo esté correcto, que no he cometido errores de typeo en la edición de de estas líneas en esos archivos. Listo, entonces procedo a insertar la línea de systemctl restart Apache 2. Y fíjense, no hay problemas, ¿no?
al momento Apache 2 se ha reiniciado correctamente. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Ahora lo que tengo que hacer es precisamente para el dominio, en este caso, para el dominio. Porque lo que he hecho primeramente es para los certificados. Sin olvidar la edición de esa primera línea, ¿se acuerdan del document root? Que me indica que ya está apuntando a un sitio, ¿no?, en el directorio HTML. Y que ahora lo que tengo que hacer es editar con el editor nano. En este caso voy a utilizar el archivo de Apache y que está en sites available y que tiene el nombre de 00default.conf. Bien, justamente este archivo es en el que se insertan los correspondientes dominios que me habrían proporcionado en el DTIC. Ya, al momento este archivo está pues como nuevo, ¿no es cierto? Lo único que tengo que hacer es dirigirme a la última línea, hacer un salto de línea y voy a insertar la instrucción o los comandos para colocar el respectivo dominio. Listo, entonces esta instrucción tiene esta forma que en este momento voy a copiarla directamente y pegarla ahí. Perdón, ahí está. Entonces estas son las líneas de comando para este archivo, muy típicas de dominios. Se abre los brackets con virtual host asterisco 2.80 y se procede a colocar estas otras líneas. Server admin, que por lo general siempre es el correo de CBDTIC. Server name, acá está justamente el dominio que nos han proporcionado y los alias que podríamos utilizar, ¿no?, siempre y cuando estos dominios también estén activos, no los haya proporcionado el DTIC. Estos alias también van a funcionar para finalmente hacer un redirect y utilizar el HTTPS, ¿no?, que es el que me permite ya emplear los certificados y el dominio que me han proporcionado. Si se acuerdan bien, fíjense acá, habíamos visto que el dominio cb.capamu.unsa.bo está correcto, está apuntando a mi servidor, ¿sí?, pero no tiene los certificados, aún no los tiene. El Moodle que hemos instalado está instalado pero a través de IP, ¿no?, que se ve mi Moodle 3.11 y es justamente al que hemos apuntado, ¿no?, en el archivo de configuración de los certificados. Bien, hecho esto y configurado los certificados SSL y ahora el dominio, ¿no es cierto?, vamos a proceder a guardar este archivo con control O. Luego salgo y nuevamente voy a reiniciar el Apache. Muy bien, con estos pasos, si se dan cuenta, ya en una página nueva, si yo colocara cb.capamu.unsa.bo, podemos verificar que nuestro Moodle instalado ya tiene su dominio y su certificado SSL listos para ser utilizados. Entonces este es el Moodle que hemos instalado, ¿se acuerdan?, que entraba previamente con dirección IP y que no estaba con los certificados SSL, pero ahora ya lo tiene, ¿no?, es decir, ya está listo.